Hola, sí, se ve muy bien. Es para mí un gran honor y un gran gusto, un privilegio compartir con ustedes una embarradita de esto que es un gran tema en realidad. Podríamos pasar muchos meses hablando de villancico. Debo decir que me robaste mi entrada triunfal, ¿no? Porque la entrada triunfal iba a ser justamente la pregunta de qué piensan cuando alguien les menciona un villancico, ¿no? Yo ya sabía que se decían a decir, la Navidad, ahí me arrancaba y no es fácil. Ya no será. Pero como ya no será, hay que inventar una nueva manera de hablar del villancico y creo que vamos a empezar definiéndolo, ¿les parece? Hay varias definiciones que hemos encontrado en diferentes fuentes, pero vamos a pegarnos, digamos que a las más fidedignas, a las que podemos confiarles, que además resultan muy interesantes. Vamos a ir juntos con esto que preparo. Entonces, bueno, la primera definición, ahí está, es del diccionario Harvard de la música y proviene justamente de lo que es bien importante de señalar. Es una forma poética y cuya finalidad, muy bien, no, sí está bien, con que vean yo lo que voy a decir es suficiente. Ya, cuando vean que me quedo callada, prendan las luces inmediatamente, por favor. Proviene de una forma poética, es decir, es literatura, pero una literatura que fue escrita siempre, o que tuvo siempre la ocasión de ser cantada. Es una tradición que proviene entre los siglos XV y XVI, aunque en el XVII vamos a ver una manifestación sumamente importante para estas tierras iberoamericanas. Está integrada por un estribillo, vamos a ir oyendo cosas y entonces vamos a ir descubriendo qué es un estribillo, que alterna con una o dos estrofas más, coplas o pies, y cada una de estas está formada por una mudanza o cambio de rima. Acordémonos, siempre estamos hablando de poesía. Y una vuelta o retorno a la misma rima que el estribillo tiene, y el número de versos y el esquema de la rima es variable. Esta primera definición que encontramos en el diccionario Harvard de la música es fundamental, porque nos va a dar las ideas para ir explorando en diferentes formas de villancico que normalmente conservan este rigor literario, pero que va abordando una serie de temáticas muy interesantes. La segunda definición, por Juan Díaz Rengifo, que viene en este libro, que voy a presentarles ahora mismo porque es mi libro de cabecera para todo esto que les voy a presentar. Se llama Humor, Pericia y Devoción, Villancicos en la Nueva España, por el doctor Aurelio Tello, con quien tuve el honor de trabajar. En este libro, Aurelio Tello, junto con otros dos colaboradores, Omar Morales Abril y Bárbara Pérez, hacen una recopilación de los villancicos y en esta encuentran esta definición, en esta recopilación encuentran esta definición, que los villancicos en la Nueva España son un género de copla que solamente se compone para ser cantado. La mayoría de los villancicos del siglo de oro que han llegado a nuestros días proceden de la literatura culta. Aquí habría muchas cosas que decir de esa definición, pero nos vamos a abstener por causas de tiempo y conocimiento. Pero que la temática fue popularizante. Y ahora adelante vamos a ver qué entendemos por popularizante en este caso específico. La definición 3, por Sebastián de Covarrubias, de principios del siglo XVII, también en Humor, Pericias y Devoción, dice que viene de las villanescas, las canciones que suelen cantar los villanos o los habitantes de las villas cuando están en solaz. Pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto a este modo y mesura cantarcillos alegres para celebrar las fiestas, y aquí es donde entraba yo con la otra parte de la entrada triunfal, ¿no? Que se podrían encontrar para la fiesta de Navidad, por supuesto, que es los que comúnmente conocemos hasta ahora, pero que también habríamos de encontrar para Corpus Christi y para la Santísima Madre Virgen María. Esta es interesante, lo vamos a ver un poco adelante cuando hablemos en particular de ello, porque es uno de los modos del villancico, una de las formas del villancico que lanzan justamente en territorio nuevo España, justamente en el momento en que la Virgen del Tepeyac
entra, digamos, a toda la estructura de la Iglesia Católica. Esto es importante decir, el villancico tuvo un papel muy importante en la evangelización. Es decir, a través de la música, en los territorios de América Latina, se fueron haciendo también los procesos de sincretismo. Hemos hablado en diferentes ámbitos, sobre todo en los antropológicos y arqueológicos, cómo este sincretismo abogó siempre por retomar estas deidades que las culturas endémicas, las culturas naturales de estas tierras tenían, y entonces se fueron transformando poco a poco. El villancico hizo una suerte de impulso a eso también desde la música, y lo vamos a ver en adelante. Importante decir que gracias al Concilio de Trento, ciertos villancicos fueron escritos en lengua vernácula. Acordémonos que el Concilio de Trento permitió entre 1545 y 1563, que en esta serie de reuniones se acordó que finalmente se podía cantar, se podían hacer ciertos pasajes de la liturgia en lengua vernácula para acercar a los feligreses a los ritos eclesiásticos. Entonces, por eso es que vamos a encontrar algunos villancicos en náhuatl, y vamos a escuchar uno por uno. Bueno, pues ya en el siglo XVII los villancicos eran muy populares y estaban muy integrados a la vida religiosa y al calendario litúrgico y a las diferentes composiciones que el calendario litúrgico exigía en las grandes urbes colonizadas por los españoles. En este caso hablaremos de México, de Puebla, de Oaxaca, de Guatemala, de Santiago de Cuba, de Bogotá, de Quito, de Trujillo, de Lima, de Cusco. Son las grandes ciudades, digamos, a las que se les puso especial atención en la creación del maestrazgo de capilla, que es una figura bien importante de la que les hablaré rápidamente en cuanto estemos escuchando los ejemplos, porque justamente el maestro de capilla, el músico con toda la pericia del mundo, era el que se encargaba de escribir toda la música que acompañaba al calendario litúrgico y a los ritos del calendario. Entonces, ya en el principio del siglo XVII los villancicos eran parte de esta tradición. Cuando su origen, bueno, pues recordamos un poco, era literaria, ¿no? Y no necesariamente eclesiástica, desde el ámbito, digamos, religioso. Vamos a hablar de diferentes tipos de villancicos, y el primer tipo de villancico tiene una denominación reciente, digamos. Esta se la debemos a este equipo de trabajo que hizo este libro del que les hablo, y ellos decidieron ponerle a este tipo de villancico de remedio. Y lo que tratan de explicar es que esos villancicos de remedio eran una representación satírica de algún grupo social que estaba ya inmerso en estas urbes de las que hablábamos hace un momento. Es decir, llegaron por un lado los españoles, pero se encontraron grupos sociales ya establecidos. En el caso de la Nueva España, pues el grupo importante habla náhuatl, pero también encontramos gente que hablaba quechua o que hablaba, todas las lenguas que se pudieron encontrar en las Américas, pero también los negros que llegaron como mano de obra a las Américas. Entonces vamos a escuchar el primer villancico de remedio, que se llama Negrilla. La negrilla es justamente como los maestros de capilla. Todo esto sucedía en el maestrazgo de capilla, en el ámbito del maestro de capilla. Y el maestro de capilla encuentra esta particularidad de la lengua, y no es que la reproduzca exactamente, sino de una forma macarónica, le llaman, es decir, con una serie de alusiones chuscas, digamos, al lenguaje. La primera negrilla que vamos a escuchar
Gaspar Fernández, un maestro de capilla de Guatemala y de Puebla, que es parte de lo que estuvimos investigando hasta el 2015, y justamente habla del guineo, digamos, el lenguaje macarrónico del que al que vamos a escuchar es el guineo, y es un villancico de Navidad, nada más que está seleccionado en los villancicos de Remedo o catalogado en los villancicos de Remedo porque hace ilusión a un grupo social particular que son los negros. Entonces, si me hacen favor, vamos a escuchar el primer ejemplo y vamos a tratar de poner atención en cómo este español que vamos a oír tiene unas ciertas variantes que hacen Remedo al guineo. El nombre del villancico es Venimo con gran contento. Sí, exacto. No sé si alcanzaron a escuchar cómo ese gran contento de nacimiento. Esa es la sensación rítmica de la que vamos a agarrarnos auditivamente para reconocer cómo van estas rimas, el estribillo y las coplas girando como en espiral, siempre regresando a estos pies métricos, estos pies rítmicos cada vez. No necesitamos conocerlos a la perfección, solamente acostumbrarnos a esta sensación. El siguiente ejemplo también es de Gaspar Fernández, este maestro de capilla llegó desde Portugal y les decía que se acercó en Guatemala y Puebla. Vamos a escuchar de hermano Faciquillo, que en este caso se llama hermano Francisquillo. En este caso quiere decir hermano Francisquillo. Y aquí quiero decir una cosa bien interesante. La Santa Inquisición tenía que decidir si estas composiciones, puesto que salían un poco del rigor eclesiástico, podían o no ser ejecutadas en el ámbito religioso. Entonces el maestro de capilla escribía, mandaba la obra terminada y la Santa Inquisición decidía si sí o no se iba a presentar. Entonces vamos a escuchar esta y vamos a intentar a ver si encontramos más palabras de estas macarrónicas del INE.
premio La Trilla. Ya hablamos entonces de la manera de transformar un poco en las negrillas el lenguaje, ¿no? Ya lo descubrimos. Alguien puede decirme, además de hermano Francisquillo, que ya dijimos hermano Francisquillo, que significa, ¿qué otras palabras le suena como que pudieran retratar las características principales de este grupo social? Marley, ajá. Como que hace mucha diferencia en el momento en el que habla el joven acerca de que ellos son negros, pero que sus no, su mamá es muy bonita y es blanco como una rosa, ¿no? Entonces hace como la diferencia específica del grupo negro y del grupo. Muy bien. Es un villancico dedicado a qué? ¿Se dieron cuenta? Es una adoración. Y si invitan a adorar al niño, significa que para qué festividad? Para Navidad. Es otra vez un villancico de Navidad negrita o negrilla. ¿Se dan cuenta del uso de las percusiones? La caja de inmediato brinca de manera que la que se sentaban percutían. El cajón, exactamente. Y sigue siendo un retrato sonoro de este grupo en particular. Por ahí dice gourmet. Gourmet es la palabra como una onomatopéyica que nos lleva por todo el villancico. ¿Lo notaron? Ajá. Otra cosa importante que quería decirles, a ver, vamos a ver, ¿qué otros rasgos alcanzan a captar? ¿Cómo que se imaginan? Por ejemplo, ¿se dieron cuenta que es una música polifónica? Significa que son muchas voces, van entrando, van saliendo, ¿no es cierto? Pero es así como suena la música polifónica que se imaginan. La fluctuación de la voz también tiene que ver con esta cultura negra, ¿no? Así es. De pronto había una voz china, sí, ¿no? Divinísima, que va como contando la historia y le va contestando una voz muy grave, ¿no? Y tú te imaginas casi un mercado, ¿no? Pero sigue siendo una composición con un alto nivel técnico, que implica un montón de voces funcionando juntas, es por lo menos un coro con 4 tipos de voces distintas, las percusiones, ¿no? Y la manera tipluda de una voz que canta una copla y de una voz muy grave, que si te puedes imaginar, negro, enorme, lindo, ¿no? Contestando. Vamos entonces a escuchar una más, ¿les parece bien? Para ver qué tal vamos encontrando estas características, ¿les parece? Estamos poniendo la atención a esas características y no solamente escuchando pasivamente, sino enterándonos de qué está pasando y lo que nos quiere decir. Y nada más les quiero decir un dato curioso. En esta época, ya a principios del siglo XVII, eran tan populares las cuestiones de los villancicos que las principales centros religiosos, Puebla, Oaxaca, la Ciudad de México y Perú y Trujillo y etcétera, lo que hacían era imprimir los villancicos para que la gente se los llevara como un recuerdo y siguiera cantando en sus casas. ¿A qué les recuerda eso? Yo les traje una muestrecita, un cancionerito como la de las pasadas, ¿ya vieron? O sea, hay rasgos de esas ideas, de esas historias que todavía tenemos hasta la fecha, ¿no? Para estos días, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar entonces la siguiente. Este ya es de Juan Gutiérrez de Padilla, es el insigne maestro de capilla de la Catedral de Puebla, y él escribe a Ciolo Clasiquillo. Ciolo y Ciola es señor o señora. Y Clasiquillo otra vez, parece que Francisco anduvo por muchos lugares. Puede ser una alusión a San Francisco, puede ser. Sí, es muy probable, una de las primeras congregaciones que hizo
que hizo evangelización. Pues muy bien, vamos a escuchar entonces el ejemplo de esto, por favor. Muy bien, ya tuvimos un entrenamiento con la anterior, ahora sí voy a dejarles la palabra totalmente, que escuchar. El Señor Jesús, otra vez estamos hablando del villancico para Navidad. Muy bien, ¿qué más? Contando la historia, ¿no? Veo como que artista lo que pasó, lo que dio a otra persona, Hay una conversación entre muchas personas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentran en el anterior y este? ¿Cómo? Por lo tanto, le entendemos un poquito más. Exacto, le entendemos un poquito más. ¿Por qué será que le entendemos un poquito más? Menos macarrón, menos juego lingüístico. A mí me pareció que seguían más el ritmo, las frases eran más parecidas que el ejemplo anterior. Es menos difícil la últimamente seguir. ¿No? Este es el pulso constante y todo se va ordenando a ese pulso y es como una especie de espiral lingüística, ¿no? ¿Qué otra cosa falta? En relación al anterior, aquí en este falta algo y se complementa con otra cosa, según yo. Como que las producciones lo toman la voz, ¿no? Exacto. Tengo una duda acerca de las producciones. Específicamente los negrillos, los orichas tenían cada uno un toque con tambores. Se fueron, eso significa que también
para poder evangelizar de una manera más como a partir de ti, no a partir de mí. También se tomaron como los... Me lo digo la tarea. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, la tradición negra, cada deidad tiene un toque de tambor distinto. Muy probablemente sí se tomaron originalmente, pero no sabría decir, tampoco he encontrado ningún documento que asiente que los maestros de capilla partieron de esa noción de identidad percutiva, identidad sonora de la deidad para construir los villancicos. Es una cuestión bien interesante y de verdad que me la llevo de tarea porque la música a nivel ritual tiene una importancia fundamental no nada más para la evangelización en el ámbito católico, sino en todas las creencias y en todas las culturas. La música es fundamental para el proceso de contacto espiritual. Entonces sí, yo creo que hay que analizarlo, pero efectivamente aquí no hay percusión, no tan presente como el anterior, pero la sensación percutiva la van haciendo las voces y la construcción polifónica se va construyendo también a través de las voces. ¿Están de acuerdo? Díganme. Yo creo que también aquí hay un proceso análogo a lo que sucedió con el nacimiento del castellano. Vamos, del Mester de que decía que estaba muy apegado, muy ortodoxo, cuando los juglares empiezan a cantar en los pueblos y en los centros, tomando las tonadas del clero, pero le dan la letra Sí. y el sentido Así para es. que el pueblo lo pudiera entender, porque obvio no entendían el latín, Así es. pero entonces ya utilizan ese lenguaje coloquial del pueblo y entonces se modifican no solamente el contenido de la melodía, sino la melodía misma. Sí. Pues creo yo que aquí el alma negra aparece mezclada precisamente con toda la composición anterior. Esa es toda la intención, justamente, pero el ejercicio es bilateral, digamos, es bidireccional. En el planteamiento que usted nos propone, que estoy totalmente de acuerdo, es una apropiación del rito musical religioso que hace la gente del pueblo para adaptarlo a sus contextos y a sus textos y a sus historias. En este caso, y justamente ese es el gran valor de lo que ocurre a partir del Concilio de Trento en la Iglesia, es que la Iglesia decide que es importante incluir de una manera más activa a los feligreses y entonces convierte sus ritos y sus tonadas y la música muy bien construida que los maestros de capilla estaban haciendo en música que pudieran entender todos los gremios. Lamentablemente no traigo otros ejemplos porque nos llevaría la tarde entera, pero como este ejemplo de los negros, está el ejemplo el ejemplo de personajes como los sacristanes o como los franceses avecindados o en fin, hay una serie de otros ejemplos que yo creo que nos podría servir este encuentro como para encender la llama de la curiosidad y buscar un poco más. Hay muchas cosas en internet que ahora afortunadamente podemos encontrar, pero efectivamente ese es un proceso bidireccional que ocurrió desde la sociedad, digamos que desde la cotidianidad hacia los ritos y la música religiosa y al revés también. Lo que estamos oyendo es el proceso solamente al revés, como la Iglesia toma todas esas características y las aprovecha para la evangelización y para consolidar una sociedad de por sí difícil de consolidar, hecha de muchas características, de muchas personalidades, no siempre del mismo origen, es más, no del mismo origen, ¿no? Vamos a ver el último ejemplo de las negrillas. Este es de Antonio de Salazar, y me encanta porque Antonio de Salazar hace un autorretrato con Tarara y yo soy Antón. ¿Antón qué es? Antonio. Y es él. Él fue el maestro de capilla de Puebla y de Oaxaca. Y bueno, vamos a escucharlo, ¿les parece bien? Vamos a escucharlo atentamente, a ver qué otra propuesta tiene Antonio Salazar para nosotros.
¿Qué les parece? El cararaquillo se llama, ¿no? ¿Qué pasa con la flauta? ¿Hace solos? ¿Domina? Son menores las percusiones. La flauta va haciendo como una repetición de lo que van diciendo y se dan cuenta. Un poco, sí, exacto. La voz le expone y la flauta la refuerza. Pero se dan cuenta lo que hacen los negros siempre en estas canciones, ya que hemos oído todos los negrillos que les traían preparados. ¿Cuál es la función del negro en la adoración al niño? ¿Se dieron cuenta? Como un sirviente, ¿será? Para servirlo, para servir al niño Dios. Pero se dan cuenta que siempre hablan de bailar, de tocar la sonajilla, de divertirlo. La característica como más recurrente, digamos, en este grupo social, era la bullanga, la alegría, exactamente. Entonces ellos eran los encargados de alegrar al niño. En un portalillo, yo no sé si eso les tocó los nacimientos vivientes, ya no los he visto casi en ningún lugar, pero imaginemos un nacimiento viviente, ellos eran los encargados de que el niño sonriera. Es una belleza, ¿no? Su labor era mantenerlo feliz. Otro villancico de remedio importante del que vamos a hablar es el que se refería a los zagales y las zagalejas, que son este grupo social con menos privilegios, digamos, los que se encargaban de las faenas cotidianas, los que se encargaban de la limpieza de las casas, de todo eso que los nobles no querían hacerse cargo, los zagales y las zagalejas. Entonces vamos a escuchar de estos zagales y zagalejas esta parte. Primero un ejemplo otra vez de Gaspar Fernández, este portugués que primero estuvo en Guatemala y luego estuvo en Puebla, este zagalejo de perlas que vamos a ver cómo retrata a este otro grupo. Ya fuimos encontrando cómo
la música fue retratando al grupo de los negros, ¿no? Vamos a intentar descubrir cuáles son los rasgos de los zagales y las zagalejas ahora en este nuevo grupo de villancicos. ¿Les parece? Vamos a ver cómo se presenta. Muy distinto, ¿verdad? Muy bien, vamos a encontrar las diferencias, como en el libro de Waller. ¿Verdad? Ajá. Bueno, esto me recordó el primero que oímos de todos, tenía más semejanza, digamos, partía de una base más parecida. Muy bien. El primero de aquellos de los negros. Ahora, es interesante porque mencionabas que originalmente no eran religiosos, pero eran cultos, eran versos cultos. Y como los negros van modificando, van haciéndolo más sencillo, a veces violentan al idioma, la niño dio, no por el estilo, las palabras que ponen, y se vuelve más repetitivo, más común el ritmo, ¿no? Hay menos sorpresas. En cambio aquí entran voces y todo como en los primeros, de los anteriores. Muy polifónico, sí. Muy polifónico. Pero démonos cuenta, vamos haciendo anclajes, ¿no? Para poder descubrir las diferencias. Velocidades, por ejemplo. Este es más lento, muy bien. Este es más lento. Más instrumental. Es instrumental. ¿Y qué instrumentos serán? Cuerdas, muy bien. Frotadas. Como adaptadas de España. Ah, esa es buena pregunta. Toda la tradición de cuerda frotada llegó a América de España, no había, y creo que incluso la cuerda punteada, o sea, cuerdas frotadas me refiero a violines, violonchelos, contrabajos incluso, pero en ese caso, pues el violín barroco, la fíbula y la guitarra barroca, o sea, cuerdas punteadas, todos son producto de la tradición de Europa renacentista, que llegan a América y se van integrando poco a poco
a las tradiciones musicales de México. ¿Qué había en México? Había chirimías, había tambores, había caracol, exactamente. Y eran usados para ritos religiosos, no el católico, pero ritos religiosos también. Iba a decir algo. Sí, yo creo que el ritmo lento da la idea más de adoración que de alegría como los anteriores, ¿no? No da las ganas de bailar, Sí. y de hacer ruedas y bailar. Y esto yo lo siento más como una adoración, casi como una nana española, pues. Se parece más. ¿Se acuerdan lo que dijimos al final de cuál era la función de los negros? Alegrar al niño. Entonces ahí vamos encontrando las funciones. Arrullar, me pareciera un arrullo, ¿no? Pero ¿qué dice la letra? Zagalejo de perlas, ¿a dónde vas con tanto frío? ¿Quién será el zagalejo de perlas? Es una alusión al niño Jesús otra vez, el zagalejo de perlas. Es tan humilde como todos nosotros, pero estás hecho de perlas. No es, parecieras igual a nosotros, pero no lo es. ¿De dónde vas con tanto frío? No salgas, te queremos cuidar, ¿no? Es una dulzura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van estas voces sin querer? Los negros están armando la pachanga en grande, el niño ya anda con el burro en todas, corriendo por todo, lo que imagínense, de eso ya es un folclore, y aquí lo están cuidando. Entonces, ya empezamos a notar las diferencias de estos personajes, ¿sí? ¿Seguimos descubriendo sus particularidades? Va. Entonces vamos a escuchar otra vez de Juan Gutiérrez de Padilla, No hay sagrado como Gilillo. Es el siguiente ejemplo, el ejemplo 6, por favor. Vamos,
métrica, silábica, clarísima. ¿Cuál es? Que le da justamente la sensación. ¿Qué es? Los panderos, pero sí, los panderos siguen a una división silábica específica del poema. Entonces en esdrújula, todo es esdrújula, cánticos, céfiros, pájaros, tan. ¿Se dieron cuenta? Es dificilísimo hacer eso. Eso es, volvemos a lo que habíamos dicho al principio. Esa música parte de la construcción lingüística. Entonces esta construcción lingüística de esdrújula da el sentimiento, ¿no? ¿De qué está hablando? Otra vez de qué está hablando. Otra vez del niño Dios. Otra vez es un villancico para Navidad. Otra vez es villancico para Navidad. Se dan cuenta del canon, de cómo una voz presenta la estructura y luego otra la repite y luego otra la repite. ¿Se dieron cuenta? Pero primero es ahora y luego grave, ¿no? O sea, primero Exacto, hay una correspondencia. y luego ya empiezan a Amalgamar. Pero también tiene que ver con que sean esdrújulos, ¿no? Porque finalmente la repetición de una palabra es primero agudo y luego, o sea, Cánticos, ajá, el acento está al principio. también, ¿no? Ajá. Empieza primero y tiene una voz de niño, ¿no? Primero, muy agudo. Pues más bien es una mujer. Es una mujer, yo creo que sí, o es eso o es un contrarreloj. También me voy a traer. Instrumentos de viento, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento de la voz en una negrilla y esta? Acuérdense que estamos definiendo el personaje que está apareciendo. Entonces la voz ya nos dimos cuenta que es un tratamiento distinto. ¿Qué pasaba en las negrillas? Era más rápido, sí, pero yo me refiero a la voz. ¿Cómo se emitía la voz? ¿Se acuerdan que hablábamos de la titulita? Aquí es como más diáfana, mucho más trabajada, más estudiada. Exactamente, son voces más colocadas, más trabajadas. Déjenme decirles que los ejemplos que les estoy presentando son de gente muy estudiada, que tiene las voces más trabajadas de este planeta, todos, pero la intención es distinta. La intención del primero es la señora que está hablando en el mercado y el señor que te está diciendo, ¿no? Es casi un juego operístico, ¿no? Es un poco, es desproporcionado el ejemplo, yo sé, pero cuando estamos hablando de ópera siempre hay un personaje que tiene una voz que representa a ese personaje, ¿no? En este caso pareciera que está sucediendo eso, ¿no? Los negros y las negras tienen estas voces chillonas, desorbitadas a veces, ¿no? Y disruptivas, y aquí no, aquí van trabajando todos juntos. Entonces sí, muy zagales, muy zagalejos, pero muy educados. Muy educados, ¿están de acuerdo? O sea, ¿sí permitían a los naturales interpretar ese tipo de villancicos o eran personas mestizas que podían dar esa estructura? Los coros, la escuela cantor de cada catedral estaba integrada por niños de la comunidad, siempre niños. Y sí se les permitía interpretar estas obras. Lo que estaba muy restringido era acceder a los puestos de maestrazgo de capilla o alguna otra cosa. Tenía que pasar por algo que se llama limpieza de sangre, que es bien interesante. Tenían que demostrar que eran hijos de cristianos viejos, ni judíos, ni moros, ni árabes, pero tampoco de las comunidades del entorno. Sin embargo, hubo casos con Hernando Francisco, que llegó a ser muy buen compositor y que fue discípulo de Hernando Franco. Entonces es otro capítulo bien interesante. Sí podían los niños entrar a la escuela cantorum, sí podían ser tecillos, les llamaban,
podían llegar a ser ministriles, que son los que interpretaban los instrumentos, incluso en Puebla, en la época de Juan de Palafox y Mendoza. Se sabe que había un ayudante de Juan de Palafox que salía a las calles con instrumentos para ver las habilidades de los niños, una especie de reclutador callejero. Es una cosa bellísima, porque Juan de Palafox tuvo gran cuidado, digamos, del impulso que le daba al maestrazgo de capilla dentro de su periodo como arzobispo. Y quien fue su contraparte pues fue ni más ni menos que Juan Gutiérrez de Padilla, que es el más grande maestro de capilla que tuvo Puebla. Entonces ese tipo de cosas se orquestaban de esa manera, siempre con mucho cuidado. Acuérdense que les dije que las interpretaciones no salían nada más porque el maestro ya las escribió y listo, no las tenían que mandar a la autorización de la Inquisición para que la Inquisición, la Santa Inquisición decidiera si lo que se iba a decir se apegaba o no a la moral imperante, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar ahora algo un tanto diferente. Este es el primer ejemplo que vamos a tomar de la red y es de Gaspar Fernández. Este es Xicoxi con Etzimutle. Este es uno de los villancicos escritos en náhuatl, que es una belleza y que toma como origen, este es un caso bien bonito, que es el Xochipiltzahua. El Xochipiltzahua es música tradicional, música de antes de la colonia en las comunidades nahuatlacas, que hacen alusión a Tunantzin, a nuestra madre pequeña. Entonces este es un asunto de sincretismo muy bien logrado. Vamos a escuchar. Sí, sí. Hablar de eso dentro de los procesos para adquirir o para llegar al puesto de maestro de capilla. Los músicos tenían que hacer una suerte de examen de oposición y dentro del examen de oposición tenían que escribir villancicos de precisión. Estos villancicos de precisión tenían una serie de requisitos, entre otros la métrica. Ya se dieron cuenta, hasta ahorita, ya nos dimos cuenta cómo cada villancico retrata de manera sonora un grupo específico, cómo ayuda de algún modo a ir acercando a la idea, a las principales ideas de la religión católica a estos grupos que no necesariamente la compartían. Pero además, los villancicos de precisión, además de todo eso que ya hemos visto, debían tener en su composición alusiones a la música, alusiones específicas, y hay toda clase de cosas interesantes. Mi sol resplandece ante mi sol, ¿no? Cosas así. No era, en el sentido literario debían corresponder a estas nociones musicales. Entonces mi sol se cantaba en un mi y un sol, por supuesto, ¿no? Entonces el maestro capilla, entre otras cosas, debía demostrar que podía hacer con toda gracia. Por eso es el título que el maestro Aurelio y sus colaboradores le dan a este libro: humor, pericia y precisión, porque tenían que cumplir esos requisitos. Los villancicos debían, para que el maestro capilla pasara ese examen, debían tener esas características, debían tener un gran humor, una gran pericia musical y una gran precisión también. Bueno, pues desafortunadamente no tengo un ejemplo de villancico de precisión, también no lo voy a tener para el siguiente año. Y vamos a hablar ahora
de los villancicos a la Virgen de Guadalupe, y esta era la anotación que les decía hace un momento. Finalmente el shikoshi es parte de esta tradición de los villancicos a la Virgen de Guadalupe. Y como les decía, eran escritos en la Nueva España cuando el culto a la Virgen de Tepeyac adquirió la Carta de Ciudadanía en la liturgia católica. De los villancicos a la Virgen vamos a escuchar de Manuel de Sumaya, La Bella Incolumbre. Si me lo permiten, esto ya parece hendeliano, ¿no? ¿Y estás de acuerdo? Sí, allá atrás, ¿qué iba a decir, caballero? No, se parece al Mesías de Händel. Se parece al Mesías. ¿Lo oyeron? Vieron cómo la interacción entre las voces y el violín, y ya hay mucho más movimiento en las líneas melódicas. Es ya claramente una influencia italiana, una influencia prácticamente de la ópera, que fue como de estas formas de las que abrevaron los grandes compositores en Europa. Y Manuel de Sumaya no fue la excepción. Entonces llegan estos grandes maestros de capilla con todas estas escuelas italianizantes a escribir villancicos, y miren la belleza que sucede, ¿no? Me voy a ir un poco más rápido porque creo que hoy voy lenta y como una oruga feliz de la vida, pero nada más quisiera presentarles un villancico a Corpus Christi, que era justamente de lo que hablábamos al inicio. Y este es un villancico bien interesante. Este archivo del que se rescató este villancico de Corpus, que sucede los 60 días después de la Navidad, a los 60 días después de la Navidad. Es rescatado de la resurrección, perdón. Es rescatado de Bolivia, de un convento jesuita que está en Mojos, en Bolivia. Y nada más brevemente les quiero contar que lo que sucedió ahí fue una belleza. El doctor Pietro Navro, que es un psicólogo excepcional, es en realidad el encargado del gremio de este convento jesuita, y encuentra este archivo, y en vez de encerrarse con él, a divertirse con las notas, porque él es músico, lo saca a la gente y hace que la gente se lo apropie. Y hoy por hoy les recomiendo que busquen a San Ignacio de Moxos en el YouTube, porque hacen unas cosas maravillosas. Toda una comunidad se ha volcado a su música y a su historia, la ha recuperado, la ha llevado a todo el mundo, y han hecho que los ojos del mundo se vuelvan hacia Mojos, una comunidad que estaba en franca bancarrota. Hoy en día vuelve a vivir con un flujo de turismo y de investigadores enorme, gracias a lo que Pietro Navro hizo. Para mí es así como alentadorcísimo en el mundo de la cultura, que la cultura pueda darle ese sentido de identidad y de vida a un pueblo. Que además, cada vez que llueve se inunda, y tienes que llegar a un panga, y la gente llega a un panga sin problema a ver ese espectáculo.
Entonces vamos a escuchar el siguiente ejemplo, que es un villancico de Corpus. Gracias por la precisión en el calendario litúrgico. Y nada más piensen en esto, en que lo que están escuchando es toda una comunidad recuperando su identidad de papeles viejos, que otro hubiera podido decir que los quemen, ¿no? Este señor le dio vida a su comunidad. Escuchando los famosísimos villancicos de Navidad. Ahora sí, solamente les voy a presentar el primero, para que los siguientes ejemplos nos acompañen pues en el brindis y si quiere alguien compartirnos algo, preguntar algo, yo me salgo, yo voy a oír, en cuanto alguien pregunta algo, yo voy a oír, porque esto es todo lo que sé. Me lo llevo de tarea. Voy a cambiar un poco el orden. Solamente quisiera pedirle que pusiéramos el ejemplo 13 de ese grupo, que se llama Convidando esta la noche, de Juan García de Céspedes, maestro de capilla también de Puebla. Al parecer, él nació, se formó y fue maestro de capilla en Puebla y murió en Puebla. Es uno de estos pocos ejemplos de alguien que proliferó profesionalmente como músico en la capilla de Puebla, como seisillo del coro de la catedral, y luego forma parte de este gran número de maestros de capilla de Puebla muy famosos. Juan García de Céspedes. Se llama Convidando esta la noche, les digo, el que sí es de Navidad netamente, no es un remedio de un negro, no es un remedio de un zagal. Este fue escrito con toda la intención de alabar al Señor. Y pues, si alguien tiene alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, les voy a dejar mi buzón. No, dudas hasta ahora, porque con esto yo me voy a despedir. Muy buena pregunta. En realidad el fenómeno del abandono de la música de la catedral no es un fenómeno unilateral, digamos, no es un fenómeno solo al villancico. Se dejó de escribir música, se dejó de apoyar el maestrazgo de capilla y todas estas instituciones por un problema grave en España, que fue la invasión napoleónica. Empezaron ellos, la misma corona empieza a tener problemas incluso financieros. Esos problemas surgen de hecho nuestra independencia, y bueno, pues toda la estructura se viene abajo y se rescatan algunas cosas, pero ustedes más que yo saben cuántos archivos han caído en desuso, en desconocimiento. Y bueno, pues los archivos musicales eclesiásticos no son la excepción. Pero estos pequeños ejercicios que hacemos ahora pues nos ayudan a entender
la magnitud de lo que sucedía. Era tan importante el puesto de maestro de capilla que en Puebla, por lo menos, que es de donde yo más o menos podría hablarles, y conste que dije más o menos, que había maestros de capilla que querían venirse de Sevilla para acá porque estaban mejor pagados en Puebla. Entonces era muy importante porque finalmente el proceso evangelizador era el que iba a consolidar verdaderamente la identidad de esas tierras. De otra manera, no habrían subsistido la mayoría de las urbes. Puebla no, porque Puebla fue creada para españoles, por españoles, para españoles. Pero Oaxaca no, por ejemplo. Oaxaca es un crisol. Oaxaca está llena de identidades múltiples. Entonces había que hacer un ejercicio de consolidación de identidad y la música funcionó para ello. No solo el villancico, toda la música. Pero en cuanto pues, dejó de haber dinero suficiente para las cosas fundamentales, pues por supuesto para la música tampoco. Díganos. El carro, ya habíamos hablado de eso. Díganos. ¿De las negrillas se encuentran también en Oaxaca? Sí. Bueno, pero esto por una maestra de antropología está haciendo estudios de afrodescendientes y todo, por eso no tiene... Por supuesto que sí. Nada más que, algunas de las negrillas de las que hablamos aquí son maestros de capilla que trabajaron tanto en Puebla como en Oaxaca, por ejemplo. Entonces es inevitable que estos repertorios viajaran también, no había un control tan estricto de en dónde deberían estar los papeles. Oaxaca tiene una composición importante, sociocultural, digamos, en ese sentido. Díganme. La colección de villancicos en lengua náhuatl que se encuentra en la Catedral de Oaxaca está reconocida por la UNESCO como Memoria del Mundo, o sea, como patrimonio documental de la humanidad. Creo que lo que se encuentra en Oaxaca y en Puebla, a reserva de que ustedes me digan lo contrario, está ya reconocido como patrimonio en general. Bueno, en México. Exacto. Por la UNESCO solo lo que está en Oaxaca. Y la propuesta la hizo obviamente. Ah, qué bueno. Que se lo agradecemos todos en realidad, porque en realidad debería ser memoria del mundo, todo esto debería ser memoria del mundo. Así es. Sí, dentro de una propuesta que se llama Música Colonial Americana, que la hizo Sí, digamos que de esta sombra yo aprovechado de este gran árbol que es una rodete, que es muy prolífico en su trabajo y además una metodología impensable. ¿Qué les puedo decir? Pues le agradezco de verdad que lo haya hecho. Dígame, señorita. ¿No? ¿Estás tan segura? ¿Hablamos? ¿Alguien más? ¿Reclamos? Es la hora del reclamo. ¿Cómo tú? No. Platicaba yo con Dalila al principio de esta tradición, obviamente no novohispana, completamente anglosajona, y que alguna vez leí en la BBC que Charles Dickens había formado la Navidad anglosajona como se conoce y como la conocemos ahorita, ¿no? Gracias a básicamente Coca-Cola, ¿no? Pero también gracias a este cuento de Navidad, que bueno, es muy lindo, ¿no? Pero se hacía la incisión en este artículo en que Dickens era uno de los principales autores de la Navidad como la conocemos en Occidente, obviamente, ¿no? Entonces hay también gráficamente estos coros de personas, niños, adultos, diferente general, diríamos, que traen su librito y están cantando en la nieve por acá, y así todo romántico, ¿no? Pero resulta que pasaron a cantar en todas las casas, ¿no? Y tocaban hasta que les dieran. Le preguntaba yo a Dalila que si también eran villancicos, así navideños como lo conocíamos antes de esta tertulia. Y son algo que nos va a contar ella.
Pues ya quedamos que yo en este punto yo salía corriendo, ¿no? Es justamente mi entrada, o más bien mi salida, ¿no? Yo no lo sé, en realidad no lo sé, lo que sí puedo decirles es que el periodo coincide, es decir, el nacimiento del formato musical que tiene que ver con la época de oro tanto de la literatura española. Acordémonos que vamos a agarrarnos de algún lado, ¿no? Yo me voy a agarrar de algún lado y la sidera que escojo es la literatura. Recordemos que entonces que son formas literarias, ambas, el carol y el villancico, pero de tradiciones distintas. Por un lado el villancico de la tradición española, cuya métrica ya hemos hablado, hablamos de la esdrújula, hablamos de la sensación. Y en el caso de la literatura inglesa, está regido por pies métricos, que aunque es igualmente una noción rítmica dentro de la lengua, son particiones y conceptos distintos. También puedo decir que el momento literario, digamos, de los 1600, 1700, que corresponde a la época isabelina, pues también tiene una gran riqueza literaria. Solamente por hacer un comparativo de época. Estamos hablando entonces de los 1600, 1700, ¿no? Y las tradiciones religiosas hasta Enrique VIII son las mismas. Estamos hablando de la religión católica, que establecía los mismos ritos y las mismas tradiciones y las mismas maneras de unificar a los reinos espirituales, por así decirlo, con este tipo de expresiones, la expresión musical. Sin embargo, Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica y entonces comienza, no tan radicalmente una nueva tradición, pero sí una serie de reglas distintas de fuera, ¿no? Yo te agradezco mucho que me expliques que fue Charles Dickens y no Coca-Cola a quien yo le debo la devoción, ¿no? Ya puedo dejar a toda la familia diabética en paz y decir, vamos con Charles Dickens, ¿no? Pero yo lo único que podría decir al respecto, que yo más bien de verdad que ya sin fuera de broma agradezco esta noción que das, porque yo no la tenía, pero lo que sí puedo decir es que son dos tradiciones literarias un tanto diferentes, que provienen además de historias diferentes y de latitudes diferentes. Lo que sí puedo decir es que en el marco de la evangelización general, no nada más en tierras iberoamericanas, sino en el mundo, desde que se establece la Biblia como lo que conocemos, hay un proceso, y desde que se establece el canto llano y el repertorio estable en la música, hay un proceso de evangelización general que todos hemos sufrido en mayor o menor medida, o gozado en mayor o menor medida. Y no podemos excluirnos de ello, así sean anglosajones o seamos miembros, digamos, de la comunidad novohispana, que eso es lo que somos, ¿no? Pero sí hay diferencias de origen, como lo que decíamos acerca de este abrevar de las diferentes tradiciones de los negros y de los gitanos, incluso de los grupos indígenas como el Nahuatlaca. Supongo que lo mismo habrá pasado para los anglosajones. Tenían sus tradiciones y se fueron adaptando y se fueron sincretizando también. ¿Alguien más? ¿Alguien más a las 2? Entonces, vamos a dejar correr convidando esta la noche de Juan García de Céspedes, maestro de capilla de la Puebla, de Los Ángeles. Gracias por invitarme, de verdad ha sido un honor y un placer compartir con ustedes esta tarde. Y de ahí en adelante todos los siguientes ejemplos, que corran, libres por el mundo. Gracias a todos.